Vamos con la maestra Jessica Martínez Herrera, de posgrado de Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. Entonces, pues, adelante. Gracias. Bueno, pues mi trabajo es sobre cultura y tiene como nombre provisional, donde los resultados no fueron los que yo esperaba, la construcción de la identidad de las mujeres de 18 a 23 años que consumen el manga Jinx de Voice Love, ahorita les explico qué es eso, a través de las imágenes del cuerpo. Este tema a mí me llama mucho la atención por la cita que tengo de Otto Locher, que es un diseñador gráfico que vende el diseño con la filosofía, y él dice que en un tiempo en el que se vende cultura, se vive la cultura como un proceso. Y esto es fundamental porque desde el posgrado yo estoy viendo la cultura como algo en construcción que trasciende y que, bueno, que abarca diferentes formas de ver el mundo. Para ello, tengo como objetivo realizar la conexión entre los procesos culturales y la creación de imágenes inconscientes del cuerpo de las mujeres de entre 18 y 23 años que consumen el manga Jinx en México. ¿Qué es un manga? Es un cómic de origen surcoreano. Jinx es una obra, es la más popular que hay en América Latina y principalmente en México. Tiene aproximadamente 6 millones de lectores cada que se hace un capítulo, está en emisión, y todo mi trabajo se basa en la primera temporada, que son 53 capítulos, más 3 extras. Entonces, ¿qué son las imágenes inconscientes del cuerpo? Y aquí es donde ya los procesos texturales y la complejidad tienen cabida en mi trabajo, dado que este es un concepto psicoanalítico que habla sobre la construcción de la psique de las personas. ¿Cómo se hace esto? A partir de cómo tú vives el mundo con tus sentidos, que es el olfato, el gusto, la vista, el tacto, el oído, y cómo tu psique lo interpreta. Esto es bien importante para la investigación. No es la realidad, es lo que el sujeto está interpretando de esa realidad, esa percepción. Entonces, un ejemplo de ello lo voy a utilizar con el manga también para que entiendan más o menos cómo se construye esto. En este manga se basa principalmente en una relación homoerótica entre dos hombres. Eso es fundamental, porque está escrito por mujeres para mujeres, pero no existe el cuerpo femenino aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta imagen que ven ahí? Están teniendo relaciones sexuales los dos protagonistas, que se ven en la primera imagen, y el que está como sonrojado, que vendría siendo el pasivo de la relación, está pensando en 3 agresores que tuvo a lo largo de su vida. El de lentes es un médico que intentó violarlo, y los otros 2 son usureros que también intentaron violarlo. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen? Lo que te está diciendo es, te excitaste por verte en el espejo. ¿Qué es lo que piensa el personaje? Entonces, como yo me excité, soy igual de sucio y de pervertido que aquellas personas que intentaron abusar de mí. Esa es una imagen inconsciente del cuerpo. No es que genuinamente una persona excitada sea pervertida o sucia, sino más bien el personaje, y por tanto la autora, te está planteando esta idea dentro de la obra. Entonces, las imágenes inconscientes del cuerpo están basadas en cómo todos nuestros sentidos interpretan la realidad, y eso es bien fundamental porque son inconscientes, y a partir de esta inconsciencia es que generas acciones y podemos construir, en este caso en investigación, una descripción de la estructura de cómo crecen estas mujeres y cómo se construyen ellas mismas como mujeres mexicanas. Entonces, la hipótesis que yo tengo, que va a cambiar, es que las mujeres que consumen el manga Voice Love Jinx construyen imágenes del cuerpo ante la negación del cuerpo femenino y su sexualidad debido a la percepción social y cultural del género impuesta. Por lo que esto aporta la generación de fantasías eróticas donde el cuerpo de la mujer no tiene cabida. Para poder demostrar esta hipótesis, estoy trabajando en una metodología cualitativa descriptiva basada en la teoría de Juan David Ignacio de imágenes inconscientes del cuerpo, donde él nos dice que estas imágenes se pueden describir y se pueden observar y por tanto mostrar si nosotros investigamos estos 3 elementos, lo social, lo económico y lo cultural, de la imagen inconsciente que queramos agarrar. Toda esta teoría yo la estoy manejando con la perspectiva de género para poder tener una visión desde el género de todos los autores que estoy utilizando. Entonces, ¿por qué cualitativa? Al yo tener un concepto psicoanalítico, el peso y grosso de mi investigación está completamente en el análisis. Las ventajas de lo cualitativo es que tenemos una mayor profundidad en el análisis de los datos y se utiliza mucho actualmente algo que se llama data humanities, que son datos pequeños, datos basados en el humano, que ayudan a comprender a mayor profundidad cómo están estructurados ciertos pensamientos o ciertos grupos de personas. Las desventajas, sesgos de las personas que investigan. Y descriptivo, ¿por qué?
Porque yo estoy basándome en una teoría para poder observar un fenómeno y a partir de ello describirlo. Yo no quiero resolver el problema, simplemente lo estoy observando y lo voy a describir con los hallazgos que haya tenido. Entonces, un ejemplo de ello es que, si bien el concepto psicoanalítico, la mayoría de mis autores, como lo pueden ver del lado derecho, que son algunos de los que estoy utilizando, están dentro de lo que en la academia se le llama postestructuralismo. Autores como Terry Egan dicen que el postestructuralismo es una forma de responder a esta revolución del siglo pasado, donde ya la razón y el objetivo no era algo que nos podía dar información, dado por los acontecimientos históricos, y comenzaron todas las investigaciones a irse más sobre el lenguaje. Ok, es como, vamos a ver cómo lo racional se puede interpretar a partir del lenguaje y cómo lo objetivo realmente no es objetivo, porque todo tiene una percepción. Es decir, cada persona, sin importar lo que investigue, siempre va a meter ahí la percepción que ellos tienen del mundo, las imágenes inconscientes del cuerpo. Entonces, el postestructuralismo está basado 100% en poder investigar todos los fenómenos socioculturales a partir del lenguaje. Todo esto también desde el paradigma de la complejidad, que nos invita a tener diferentes disciplinas para poder ver el problema desde todos los ángulos posibles. Es por ello que yo trabajo sí con psicoanálisis, pero también con Castoriadis, que es un economista que te habla del lenguaje a través de las formas de construcción del individuo y las instituciones de una sociedad. Trabajo también con Recalcati, que es un psicoanalista especializado en el cuerpo y el lenguaje, y con Otto H sobre el diseño y la filosofía, donde yo soy diseñadora gráfica. Entonces, este sería como el grosso modo de por qué mi investigación tiene una metodología cualitativa descriptiva. Entonces, mi investigación se basó en dos momentos. El primero, una etnografía digital, donde hice un análisis cualitativo de todos los capítulos, en cada uno de ellos con los comentarios de las chicas, completamente anónimos, para saber cómo percibían la obra. Eso me dio el resultado que lo que ellas están leyendo es una interpretación de la obra, más no la obra misma. Y esto me hizo entender que lo que yo tengo que estar investigando tiene más que ver con cómo ellas perciben la historia y no tanto la historia que te están narrando. Para ello, la segunda etapa fueron entrevistas a profundidad, donde intenté darle pues unas variables a las categorías de análisis de imágenes inconscientes del cuerpo, el género, el nivel socioeconómico de las chicas, el consumo cultural, la estructura familiar y algo que apareció en la primera parte de la etnografía digital, que es la retaliación. La retaliación es una forma en la que las personas fantasean o hacen acción para obtener algún tipo de venganza a partir de algún problema que ellos tienen. Entonces, lo que me di cuenta con la etnografía es que estas chicas están trasladando, proyectando en la obra fantasías de retaliación. Entonces, hasta donde voy es lo siguiente. En la obra, Jinx te manejan dos conceptos básicos. Tenemos al top y al bottom. El top es quien representa lo masculino y el bottom quien representa lo femenino. Esto es importante porque según Rita Segato, los mandatos de género tienen que ver con cómo está construido lo masculino y lo femenino. En este caso, el boys love como tal, no solamente el manga, sino todas las interpretaciones de este género, te ponen a un top que generalmente es rico, agresivo, maleducado y que lleva su cuerpo al límite para ganar lo que sea, con tal de tener estatus. Algo que Rita Segato dice que es una imposición de lo masculino, en donde no importa lo que hagas, mientras tú tengas poder, es válido. En las sociedades se vale todo mientras el hombre tenga el poder. El segundo, que es el bottom, vendría siendo lo femenino. ¿Cómo lo representan en Kings? Como pobre, amable, educado y que lleva su cuerpo al límite para cuidar a sus seres queridos. Otra vez, mandatos de género según Rita Segato, donde te dice que las mujeres están obligadas a cuidar a otros sin importar qué eso implique, entonces cuida su cuerpo. Entonces, la conexión de Jinx con las lectoras es la siguiente. Según Platón, cuando se habla de conflictos amorosos, socialmente hablando, esto es fundamental, es una estructura social de pensamiento. Cuando existe un amante, alguien que ama a alguien, este amante es visto socialmente como alguien divino, como alguien que tiene un poder dentro de lo social porque él se desvive por una persona, ¿no? O sea, vive su vida a través de amar al ser amado. Y el amado, por otro lado, tiene socialmente que corresponder al amante para poder recibir como esa ventaja pública de lo que es la relación amorosa. ¿Qué es lo que pasa con Jinx? Esto no se cumple. Hay un conflicto donde Dan ama a Yakyun, pero Yakyun no ama a Dan y lo ve como objeto y una herramienta sexual. ¿Qué es lo que pasa?
Las lectoras se enojan y ahí es donde empieza la fantasía de la relación, porque no están cumpliendo el mandato que socialmente se pone implícito cuando tienes una relación amorosa. Esto trasladado al psicoanálisis viene con lo que Recalcati llama objeto que falta y objeto del goce. El objeto que falta es un deseo de las personas de ser deseadas. En psicoanálisis, lo más importante o lo que forja nuestra psique y nuestra identidad viene a partir del deseo del otro. Por eso el lenguaje es fundamental, nos construimos a partir del lenguaje. No somos seres biológicos ni sociales, somos seres humanos que atravesados por el lenguaje creamos una psique que nos permite socializar y percibirnos como un algo, ¿no? En este caso, un objeto que falta, un objeto deseado. ¿Qué es lo que pasa con Jung? Lo ve como objeto del goce. Este objeto del goce, según Recalcati, es una cosa que ustedes pueden tener fácilmente, algo que satisface tu momento. No lo deseas porque ya lo tienes, por tanto no falta. Entonces, ahí es donde tengo ya todo la unión entre el conflicto de las lectoras, lo que dice socialmente hablando, lo que se puede decir desde la filosofía y lo que dice el psicoanálisis. Entonces, a partir de las entrevistas que hice, pude hacer una estructura de cómo ellas tienen estructurada las imágenes inconscientes del cuerpo, de lo que ellas perciben como madre-padre, relación amorosa y cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos con la madre? Para las chicas que entrevisté, la ven como una figura agresiva, ausente, distante y que no las toma en cuenta. La mayoría tuvo violencia física en la edad y, bueno, ya psicológica actualmente, ¿no? Al padre lo ven como una figura débil, como diría Vera de Klein, como ausente, de carácter fuerte sí, pero en particular es interesante cómo ven el carácter fuerte porque en hombres está bien, en mujeres está mal, según ellas. Y la relación amorosa lo ven como algo complicado, con miedo y que es tóxica, no es algo deseable para ellas. Todas estas imágenes que ellas construyen, cómo perciben esto en su entorno, a partir de lo social, de lo familiar, de lo económico, nos da también una percepción de cómo ellas lo viven a través de su cuerpo. Recuerden, la psique es la mezcla entre las sensaciones corporales y lo que tú interpretas. ¿Qué es lo que hacen ellas? Se descuidan. ¿Cómo? Teniendo una comida al día, ayunos intermitentes, pocas horas de sueño, hacen deportes sin protección para poder sentir como el golpe. Una de ellas me dijo que le gusta la sensación de saber que se puede lastimar mientras practica un golpe. Y también materna. Una de ellas materna no solamente a sus hermanas menores, sino también a su mamá y a su padrastro, porque según mamá y padrastro, ella es la culpable de que se quieran separar. Entonces, este nivel de daño al cuerpo viene a través de toda esta construcción de sus imágenes inconscientes del cuerpo. Entonces, uniendo todo esto, lo que yo estoy haciendo es tratar de describir cómo a partir de una obra o un producto cultural que recuerden la cultura se vive, porque actualmente es lo que se vende y es un proceso que es el reflejo social. Puedo yo describir que dentro de este manga que es Jeans existe la fantasía de que hay una demanda de amor. Para quien sea que sea esa demanda, las chicas tienen su propia percepción de ello, pero dentro de la historia te muestran un objeto del goce, algo satisfactorio, algo que no está faltando. Y ellas desean que exista esta falta. Por tanto, al no cumplir su fantasía, lo que pasa es que comienzan a fantasear sobre cómo vengarse de este ser amado. ¿Qué es lo que da como resultado? La culpa. ¿Por qué? Porque esta demanda está dada hacia el ser amado. Entonces, otra vez regresa y ahí es donde tenemos la construcción de la imagen inconsciente del cuerpo, que se refleja en esta obra, pero que dice mucho del contexto cultural, político y económico de las chicas que leen esta obra. Y hasta aquí es todo lo que yo tengo. Les daré un poco de atención. Un aplauso, por favor. 12 minutos, 12 segundos. El análisis es muy importante. Bien, podría pasar en TEDx. Muy bien. Preguntas, comentarios, adelante. Pero tengo una pregunta, me pareció muy interesante cómo va relacionando de alguna manera quienes ven la obra y cómo reflejan su propia existencia, pero no me quedó muy claro si en realidad lo que estás estudiando es cómo es que viven o por qué reflejan sus vivencias en esta obra o la obra en sí. Ok, sí. Eso sí. ¿Se puede como poner la... Claro que sí.
Gracias. Ahí lo que pasa es que para que yo estoy viendo las lectoras, eso es importante. A mí no me interesa la obra. O sea, la obra ellas la interpretan como quieren. O sea, nada tiene que ver lo que ellas ponen en comentarios de cómo ellas lo escriben cuando las entrevistas, con lo que es la obra, o sea, lo que la autora finalmente en texto podemos verlo. Eso es fundamental. Entonces, a mí la obra no me importa. Lo que me importa es lo que ya están interpretando. Ahora bien, como les explicaba, las imágenes inconscientes del cuerpo, al ser un término que intenta describir la estructura de la psique, es importante ver lo social, lo cultural y lo económico. Por eso yo hice esta separación. Porque esto que estamos viendo no te describe tal cual la sociedad mexicana, te describe lo que ellas piensan de las estructuras de mamá, papá, relación amorosa. ¿Por qué? Porque mamá y papá son su primer reflejo de lo que ellas piensan en una relación amorosa. Entonces, realmente lo que yo estoy investigando son las imágenes inconscientes del cuerpo, de cómo ellas tienen los vínculos afectivos. Entonces, por eso viene de ahí. Entonces, todo eso se traslada a cómo ellas viven su cuerpo, porque son sensaciones. Como dice, recalca aquí, lo que no se siente y lo que no se dice, se actúa. Entonces, la imagen inconsciente del cuerpo, si la tienes inconsciente, porque se puede conceptualizar, la vas a actuar. Es como cuando tú estás tranquilo y de repente alguien te toca aquí y saltas. Es como de por qué, pero no lo hice conscientemente. O sea, hay algo en tu historia que dijo, es que cada vez que alguien como que no veo quién está cerca, me va a dar miedo y voy a saltar porque no sé que yo traigo. Entonces, esa es una imagen inconsciente del cuerpo. Lo que yo estoy buscando es describir esas imágenes que ellas tienen a partir de la obra, porque la obra es muy específica. Relaciones amorosas y cuerpo. O sea, es ahí. O sea, cómo una mujer ve esa relación amorosa. Porque son por eso escogiste esa obra, de alguna manera por las características. La escogí porque es la más porque es la primera vez en el mundo que alguna obra de Wieslow es tan popular. O sea, tener millones de lectoras latinas, no del mundo, latinas, que es la obra está ya disponible para descargar en español, legalmente. Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué les interesa tanto? Es una obra sumamente violenta. O sea, es una obra donde el cuerpo sí es un reflejo muy fuerte de la violencia y por tanto también traduce cómo ellas ven este mundo violento. O sea, cómo se maltratan ellas habla mucho de la violencia social. ¿Puede haber una interpretación político-social? Sí, pero a mí lo que me importa es ellas y su estructura. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Tú eres psicoanalista? No, soy diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica. Sí. Para realizar esta parte, ¿tú te acercaste a esta parte del psicoanálisis? Mi asesora es psicoanalista, antropóloga y diseñadora. Okay. Entonces lo estoy viendo desde la complejidad. Por eso mis temas centrales están basados en Nacio. O sea, Nacio dice que es social, cultural y económico. Entonces por eso tengo a mi autor, filósofo, economista, que él también habla de psicoanálisis. O sea, todos los que yo tengo siempre están desde el psicoanálisis. Y estoy basada en el lenguaje, porque el diseño, y esa es una parte que casi no se ve, pero el diseño gráfico o de la comunicación gráfica, que es lo que yo manejo, pero el diseño ya en el aprendizaje, es algo cultural. Entonces hay toda una corriente de pensamiento que te dice que el diseño se puede realizar y se puede estudiar a partir del lenguaje. Entonces Otto Lacher, que es un diseñador gráfico, dice que el diseño tiene que estudiar desde los procesos culturales. Primero se estudia el problema, primero se describe cómo el lenguaje atraviesa esa cultura y cómo esto da como resultado un producto diseñado. Y ese producto, en mi caso, pues es un manga, es como un cómic, un webcómic, pero aplica para todos. O sea, puede ser como una casita de muñecas, puede ser un portafolio, ¿por qué? Puede ser esta maleta, una maleta como la que yo tengo, ¿por qué esa maleta? ¿Dónde está ese lenguaje implícito que trae a través de la cultura? Entonces, al ser cultural, el psicoanálisis está basado 100% en cómo está estructurada la cultura, pero desde el individuo. Y a mí lo que me interesa mucho es ver eso, la estructura individual, porque la complejidad es lo que te dicen, ¿no? O sea, lo que Morín y todos los que estudian el paradigma de la complejidad es regresar a estas estructuras, ¿no? Desde lo individual, ver lo general, y desde lo general, ver lo individual, para poder hacer como una estructura global del problema. A mí me parece interesante, tomando en cuenta lo que acabo de comentar por la situación de la transdisciplina, ¿no? O sea, estábamos viendo, justamente hace rato estaba una presentación en un seminario que tenemos y hablaba sobre la interdisciplina, ¿no? Lo que estábamos viendo, pero ahora lo que viene, lo que
lo que estamos ahora, la transdisciplina, esta situación donde tú retomas de todo lo que tiene que ver con tu asesora, psicoanálisis completo, cómo el diseño, sin ponerle el apellido, como dices, se acerca de manera cultural a todas las partes de estas disciplinas, de esta multidisciplinariedad que tenemos y transdisciplinariedad. A mí me interesa bastante porque esto retomas una situación cultural abstracta, que en este caso es un cómic de alguien que se le ocurrió, que tu cabeza hizo algo que para ti fue algo importante, porque veo que muchos lectores, eso significa que hay una tendencia hacia ese punto, y el ver cómo a partir de un usuario, ¿no? En este caso tú pusiste mujeres, cómo interpretan esta parte, ¿no? Y eso es justamente lo que hace un investigador, ¿no? Como estas conexiones, ¿no? Que se van haciendo, las pensamos nosotros, ¿no? No es como para cualquiera. Muy bien. Justo esta parte del diseño, creo que pues el objetivo del diseñador es conectar con estas emociones de las personas, sobre todo a partir del placer. El placer es la extensión de una conexión cultural, historia de vida, de lo que sea, ¿no? Entonces, como que empieza a categorizar o digamos, este chocolate con cierto grupo conecta y tiene ciertas características, ¿no? La pregunta que sería, ¿qué pasa con las personas cuando, por ejemplo, aquí en México tienen un contexto, para hablar de Francia, tienen otro contexto? O sea, esa misma obra, o sea, se puede ver como diferentes patrones de acuerdo al lugar de donde... Sí, de hecho, yo la elegí también porque me parece muy interesante cómo una obra coreana tiene tanto poder aquí en México, ¿no? O sea, yo estoy de 18 a 23 años, pero hay que aclarar que esta cosa se lee principalmente por adolescentes, que no deberían porque es para mayores de 18 años, pero bueno, es algo que en México pasa, ¿no? Más de la mitad de quienes lo leen son menores de edad. Entonces, es una ventana para ver cómo están nuestras juventudes, ¿no? Ahorita es muy popular. ¿Qué pasa con el voice love? Según las autoras que han investigado este tema, el común denominador del voice love y como la estructura de cómo es que te gusta este tipo de cosas, porque el voice love es internacional, entonces como en todos los países se consume, nada más que se produce principalmente en Asia, es la represión de la mujer. Hay una autora que se llama, no me acuerdo del nombre, pero porque es chino, pero ella dice que el voice love es una respuesta a la represión excedente de las mujeres, al no tener estructuralmente, otra vez volvemos a lo cultural y a lo social, al no tener herramientas desde pequeñas para poder explorar el placer y dándoles a entender, y eso tiene mucho que ver con Asia y su percepción social, político-religiosa del confucianismo, donde la mujer no es dueña de su cuerpo, sino más bien el mundo es dueño de su cuerpo. O sea, primero la familia, luego lo social y luego pues ya con quien se casa y sus hijos, pero realmente ellas no pueden disfrutar ni tener nada que tengan. O sea, lo que dice Estela Weldon es que la mujer, ella es una penalista, psicoanalista argentina. Lo que ella dice es que solamente tenemos 3 posibilidades en Occidente de lo que es ser mujer. Podemos ser madre, virgen o puta. La madre vive a partir del deseo de los hijos, por tanto el marido no puede desear a la madre. La virgen vive a través del deseo masculino, ella no tiene deseo porque es virgen, es santa. Y la puta es la que se revela y dice que ella tiene propia sexualidad, pero es rechazada por todo lo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos esas estructuras, que si se dan cuenta vienen de Occidente, más específicamente del Renacimiento, bueno, de la Edad del Renacimiento, donde se estructura a la mujer como algo que no desea, pues agarramos cierto caminito de estructura, se puede llegar a tener una estructura parecida, no igual, porque la psique es del ritmo de aquí, pero parecida a tener una sintomatología específica de cómo vivimos el mundo. Entonces el voice love está diseñado para que sin culpa, porque no hay cuerpo femenino y eso es fundamental, no hay cuerpo femenino, se puede hacer lo que sea porque no hay una mujer a la que se lo haga. No tenemos esta identificación porque son 2 hombres. Entonces ahí es donde se puede la fantasía ir a niveles extremos como los jeans. O sea, jeans los primeros capítulos son puras versiones. Y las chicas lo ven normal, o sea, como, ok, ella que enojan porque no lo quiere. O sea, su enojo viene de, quiero que me quieras y no me estás queriendo. Y ahí viene la fantasía de la retaliación o de la violencia, ¿no? De la violencia.
Entonces sí, bueno, ya eso. Tu pregunta sería eso, o sea, es como, ¿cuál es el común denominador de asiáticas, occidentales, europeas y de América? La represión de la mujer. Eso es lo que da. Si te gusta, bueno, si estás muy reprimida, seguramente te va a gustar el puesto. Exploras la fantasía sexual a partir de los cuerpos masculinos. No hay culpa. Bueno, vamos a comenzar por lo que sí, si no nos vamos a seguir y nos vamos. Es que esto podría ser más que un método, de maneras, un conversatorio, ¿no? Que también no estaría mal tener 3 temas de ustedes en específico, a lo mejor luego lo proponemos, y hablar un rato, porque creo que vale la pena, ¿no? Porque no nada más es una situación metodológica y estructural, sino también tiene que ver justamente cómo ustedes, cada uno de ustedes interpreta sus propios proyectos para darles justamente esa proyección que están buscando, ¿no? Entonces estaría interesante. Pues bueno, vamos a seguir y vamos ahora a ver un video rápido de esta maestra que se llama Daniela Vélez Aguilar, sobre un legado del hierro ornamental, pero de San Cosme. Hola, soy Daniela Vélez Aguilar, estudiante de 6º trimestre de doctorado. Hoy les presento una metodología que nace del cruce entre historia, tecnología, identidad urbana y patrimonio artístico. Mi investigación, titulada Un legado del hierro ornamental, las riberas de San Cosme y Mississippi, explora cómo el hierro del siglo XIX, difundido por catálogos ilustrados, se convirtió en un lenguaje simbólico que vincula y distingue a estas dos riberas. A través del análisis comparativo de 180 objetos, propongo que este patrimonio ornamental no solo embellece, sino que construye lugares e identidad. Esta ponencia se centra en cómo estoy abordando la investigación, desde el planteamiento histórico hasta el estudio tecnológico, visual y simbólico del hierro como memoria urbana. Durante el siglo XIX, las potencias fabriles extendieron sus mercados al mundo a través de catálogos ilustrados, contribuyendo así a la difusión de un lenguaje ornamental y la aplicación de tecnología de fundición de objetos ferrosos en los nuevos asentamientos de poblaciones cercanos a los centros históricos. Este patrimonio ornamental de hierro vincula las riberas de San Cosme y Mississippi, identificando de manera particular a cada región. No obstante, su adaptación en cada localidad, semejanzas y diferencias, así como la forma en que los habitantes se identifican con él, no ha sido aún estudiado. En este planteamiento del problema se formulan las siguientes preguntas. ¿Las riberas de San Cosme y Mississippi comparten patrimonio ornamental de hierro? ¿El patrimonio ornamental de hierro vincula o distingue a cada región por su historia, arte y tecnología? ¿Y este contribuye a la construcción de lugares e identidad? La hipótesis plantea que las riberas de San Cosme y Mississippi comparten patrimonio de aleaciones de hierro, resultante de un desarrollo tecnológico y lenguaje ornamental característicos del siglo XIX, el cual fue adaptado a viviendas y monumentos de manera particular en cada margen de afluente con el que se identifican sus habitantes. El objetivo general consiste en registrar, clasificar y comparar estos objetos en viviendas y monumentos para identificar sus semejanzas y diferencias y estimar si sus habitantes se identifican con ellos. Para comprender el valor del patrimonio ornamental de hierro, fue necesario situar la investigación en un marco teórico que me ha ayudado a articular ideas claves sobre lenguaje, percepción, tecnología e identidad. En primer lugar, acudí a la alegoría del patrimonio de Choai como una construcción de valores que ameritan ser legados de una generación a otra. Arthur W. me ayudó a definir la tecnología como el conjunto de saberes prácticos que se conectan como eslabones en una cadena de otras tecnologías. Zuniaga y Mokir me ayudaron a reforzar este concepto con la explicación de cómo se construye la ciencia moderna, y Rulgen me permitió vincular el lenguaje con la evolución biológica y cultural, apuntando el importante papel del patrimonio ornamental del hierro y el desarrollo de la humanidad. Salengraus y Trilling me revelaron que el ornamento comunica visualmente a nivel subconsciente y pude constatarlo con los estudios recientes sobre neurofisiología de Squire, Bloom, Spritzer y otros doctores en medicina, así como el interesante concepto de Dondi sobre la alfabetización visual. En este punto fue imprescindible sumergirme en el contexto del siglo XIX para poder entender el vocabulario y la gramática del ornamento, en donde Jones y Shaw han sido mis mejores guías. Finalmente, para poder entender si el patrimonio ornamental de hierro contribuye a la construcción de la identidad de una localidad, recurrí a los conceptos de Auger sobre lugar y no lugar. Para abordar el patrimonio ornamental de hierro en San Cosme y Mississippi, estoy aplicando una metodología interdisciplinaria que combina análisis visual, lectura simbólica y contextualización histórica que se integra por 4 etapas.
Las primeras 3 se llevaron a cabo en ambas riberas y la cuarta únicamente en la Ciudad de México. La primera consiste en una investigación teórica y documental que me ha permitido establecer los parámetros de análisis explorando fuentes y documentos históricos, tecnologías, materiales y vínculos comerciales y artísticos. La segunda consiste en el levantamiento de campo, en el cual se registraron y clasificaron 180 ornamentos de hierro y 2 monumentos, la Alhambra Mexicana y Peace Genius of History. La tercera etapa involucró el levantamiento de campo que dio voz a los actores locales, revelando vínculos culturales y percepciones del ornamento como generador de identidad. Finalmente, la última etapa consiste en el análisis de resultados para comprender el valor patrimonial, simbólico y social del patrimonio ornamental de hierro. Veamos un poco más a detalle este proceso. El levantamiento se realizó en ambas riberas mediante fotogrametría nativa 3D para captar con fidelidad la forma, textura y morfología de cada ornamento en poco tiempo y reduciendo el error humano. Antes de iniciar, realicé recorridos virtuales por Google Maps para identificar inmuebles con patrimonio ornamental de hierro relevante para la investigación, marcando su ubicación en un mapa. Elaboré expedientes con las fotografías de sus fachadas, organizadas en retículas para nombrar cada objeto. Ya en el campo descarté las copias y añadí aquellos que no eran visibles desde Internet, seleccionando un ejemplar por diseño, priorizando conservación y disponibilidad. Previo al levantamiento, tomé un curso de fotogrametría con el doctor Minaya y el maestro Bustos, en el que determiné qué equipo usar y cómo capturar desde objetos pequeños como aldabas y balaustradas hasta monumentos de gran tamaño como la Alhambra Mexicana. Desde el primer modelo surgieron pistas que guiaron la investigación documental. Identifiqué ferrerías recurrentes en ambas riberas, a los cuales dirigí mi búsqueda de catálogos y su historia. Un ejemplo es este poste de caballo, producido por la fábrica Handlers en Mississippi, cuya ubicación original reconstruí a través de la historia urbana de la ribera del Mississippi, trazando así lo que llamo la ruta del hierro, es decir, del origen fabril al emplazamiento actual. El siguiente paso fue la clasificación de estos objetos de acuerdo con 3 criterios: contextual, tecnológico y simbólico. El primero considera ubicación geográfica, estado de conservación y morfología. El segundo, el material y origen fabril. Y el tercero, el tipo de ornamento, que puede ser imitación, invención o mixto, según el vocabulario visual del siglo XIX. Esta clasificación me ha revelado similitudes y diferencias entre el patrimonio ornamental de hierro de ambas riberas, como el mensaje simbólico compartido de libertad y república, y contrastes como el uso del águila en San Cosme y los delfines en Mississippi, reflejo de sus raíces históricas. En esta diapositiva les presento un ejemplo del proceso de clasificación aplicado a una balaustrada con cabeza de león en San Cosme. Gracias al levantamiento nativo en 3D, he podido explorar con precisión los detalles de cada ornamento y compararlos con los diseños de diferentes catálogos. Este objeto fue identificado en un catálogo de la fábrica Mullins, ubicada en Nueva York, ayudándome a reconstruir su ruta del hierro, siguiendo su rastro a través de proveedores intermediarios denominados ferreterías, como lo fue Casa Boker. Mi trabajo de campo se centró en escuchar al actor en sus propias palabras para comprender su vínculo cultural con el patrimonio ornamental de hierro. A través del enfoque cualitativo y el rol del flaneur, se identificaron lugares de encuentro y de estar, donde el patrimonio activa memorias e identidades. Retomando los conceptos de lugar y no lugar de Auger, se analizó cómo estos objetos contribuyen a generar espacios de discurso local. El contacto con informantes se dio de manera empática y gradual, privilegiando la experiencia cotidiana sobre la especialización técnica. Las riberas de San Cosme y Mississippi revelaron cómo el patrimonio ornamental se activa durante las festividades, cuando lo público y lo privado convergen en la calle. Para estudiar esta relación cultural se aplicó el análisis situacional. El método, desarrollado por miembros de la Escuela de Manchester, Lockman, Mitchell y Van Wysen, entre otros, explora las relaciones sociales de una comunidad a partir de un evento o acontecimiento en particular. El análisis requirió de una relación lógica y reflexiva, para la cual se eligieron 2 festividades en cada región para aplicar el método. Estas fueron seleccionadas con base en el calendario vacacional de la UAM y el programa de actividades de la investigación: Día de Muertos y Posadas Navideñas en San Cosme y Crew of Boo y Mardi Gras en Mississippi. El análisis situacional requiere 3 pasos de estudio. Primero, de un conjunto de acontecimientos, seleccionar una situación. Después, recoger los puntos de vista cognitivos de los actores. Y tercero, aplicar el contexto cultural. En el primer paso se implementó el instrumento fotopalabra.
que es una actividad que combina una entrevista controlada mediante un par de preguntas al mismo tiempo que se le muestra al interlocutor una serie de fotografías relacionadas con la historia y cultura del lugar. En el segundo paso, se aplicó como instrumento un mapa mental donde el actor dibuja su vivienda y señala los elementos más significativos para él. El tercer punto consiste en la observación participante en las festividades locales, registrando ritos, actores e interpretaciones para analizar cómo el patrimonio se vive y se resignifica en comunidad. Todo lo declarado y acontecido en estas tres etapas se grabó y se transcribió para realizar una clasificación de datos mediante la Guía de Clasificación de Datos Culturales. Actualmente continúo en este proceso de análisis de datos. Aún no tengo conclusiones. No obstante, puedo aventurarme a decir que esta propuesta metodológica no solo documenta, sino que interpreta el patrimonio ornamental de hierro como un sistema vivo de significados. Integra teoría, trabajo de campo y levantamiento nativo 3D como una secuencia de métodos comparativos que ayudan a revelar cómo el ornamento industrial moldea la identidad urbana en dos localidades distantes. Este recorrido metodológico, sensorial, simbólico y técnico me ha permitido visibilizar redes de producción, circulación y apropiación cultural del patrimonio ornamental de hierro, trazando una cartografía que denomino la Ruta del Hierro y que conecta actores, lugares y memorias. Es una invitación a leer el patrimonio como un relato compartido entre materia, historia y comunidad, un legado vivo que continúa conversando con la sociedad. Gracias. Y pues bueno, vamos ahora con el maestro José David Rojas. Bueno, buenas tardes a los que están presentes. Mi investigación tiene como nombre diseño de un instrumento de evaluación de la usabilidad y la experiencia del usuario en tecnologías de asistencia para personas con discapacidad motriz. Como objetivo se plantea desarrollar un instrumento de evaluación para la experiencia del usuario y la usabilidad que permita valorar la interacción entre las personas con discapacidad motriz y su tecnología de asistencia. Acá quiero, digamos, limitar algunos conceptos como lo es el de tecnología de asistencia, el cual se entiende como cualquier producto, servicio o sistema destinado a mantener, mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. En este contexto, para las personas con discapacidad motriz, una tecnología de asistencia puede ser una silla de ruedas, un bastón, una órtesis, una prótesis, entre otras. La usabilidad es la facilidad con la que un producto puede llegar a ser usado y la experiencia del usuario son todas estas reacciones emocionales que surgen de la interacción usuario-producto. De acuerdo con Aguinaldo dos Santos, en su libro de Selección del método de investigación, una guía para estudiantes de posgrado en diseño y áreas afines, esta investigación puede llevarse a cabo mediante el método de investigación en ciencias del diseño, el cual consta de tres partes, que es entendimiento y planteamiento del problema, ciclo del diseño y conclusiones. Para esta pequeña exposición voy a hablar específicamente de las actividades que se han venido realizando en entendimiento y planteamiento del problema. Para entender el problema, para recabar la información se han realizado dos actividades, que es el mapeo de la literatura y un estudio bibliométrico. El mapeo de la literatura responde a una pregunta de investigación y es cuáles métodos, técnicas y métodos se han utilizado durante la evaluación de estas dos variables en productos de apoyo para personas con discapacidad motriz en la última década. Se analizan artículos científicos en relación a estas formas de evaluación de estas dos variables desde el punto de vista de personas investigadoras o investigadores en temas ergonómicos en el contexto de dos bases de datos como lo es la Web of Science y PubMed. Aquí en su parte derecha podemos ver la cadena de búsqueda que fue aplicada para rastrear estos artículos en estas dos bases de datos. Como resultado se obtuvieron 398 publicaciones, de las cuales 3 tienen acceso restringido y 112 fueron publicaciones duplicadas, el cual tenemos un total de 283 artículos que al analizar la producción en la última década podemos ver que ha sido un tema de investigación que ha venido en constante auge. Como resultado se obtuvieron que la investigación cuantitativa es la investigación más predominante con un 69%, la variable más estudiada es la usabilidad con un 56% del total de publicaciones analizadas, la
La población más estudiada es la población adulta. La menos estudiada es importante mencionar que es la infantil, adolescentes y adultos mayores. La discapacidad con mayor número de investigaciones es la discapacidad motriz con un 83%, y también es importante mencionar que estas investigaciones, el 70% de estas se han realizado con tamaño de muestra menor a 40 personas. Justamente respondiendo a la pregunta de investigación, obtuvimos cuáles eran los métodos que se estaban utilizando en la última década para cuantificar y medir la usabilidad. Y a su lado derecho, pues podemos observar también que están las diversas tecnologías de asistencia como prótesis, scooter, fajas de cadera, brazos robóticos, férulas, y están, digamos, ubicadas de tal forma que se puede ver cuál es el método que se está utilizando para cuantificar cualquiera de estas variables. Como conclusiones en esta actividad, tenemos que en esta actividad de la primera fase tenemos que hay un crecimiento sostenido en el campo de estudio, hay un predominio del enfoque cuantitativo, el foco principal de las investigaciones principalmente es la usabilidad, hay una concentración de investigaciones en la población adulta y también se evidenciaron brechas poblacionales como lo fue la infantil, adolescentes y adultos mayores. Y por último es que pudimos ver que sí hay un predominio de estudios sobre la discapacidad motriz. La siguiente actividad que se realizó para recabar información fue un estudio bibliométrico que tuvo como propósito responder la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las áreas de investigación relacionadas con los métodos, técnicas y metodologías que se han utilizado para evaluar estas dos variables en dispositivos de tecnología de asistencia para personas con discapacidad motriz? Entonces, como le mencionaba anteriormente, 283 publicaciones fueron elegidas. Sin embargo, en esta fase del estudio solamente se trabajaron con 184, que eran aquellas que específicamente trataban de discapacidad motriz. Para el estudio bibliométrico se usó el software MATLAB, el cual tenía como propósito dos funciones. La primera era analizar de forma léxica el discurso de los 184 artículos, es decir, analizaba las palabras más recurrentes de tal forma que nos diera en una nube de palabras los temas más relevantes en los 184 artículos en la literatura total. Obtuvimos que los temas más relevantes es como funcionalidad, personalización, robótica, aceptación, desarrollo y participación. Otra función del MATLAB en este caso fue realizar una matriz de correlación donde correlacionaba conceptos claves y vocabulario recurrente en estos 184 artículos, teniendo como resultado una matriz de 1600 columnas y 1600 filas que tenía como tal la conexión entre artículos, autores, citaciones y palabras. Esta matriz puede ser fácilmente visualizada en el software de Gephi, donde nos empieza a organizar estos 184 artículos en familias. Cada familia sería un tema en común entre estos artículos, y donde los círculos mayores que se ven acá al lado derecho serían los nodos, es decir, los temas relevantes o las palabras más relevantes. En general, estos dos softwares nos arrojaron 9 comunidades, es decir, 9 líneas de investigación. Para determinar cuál era el tema en común, se dio la tarea de leernos cada uno de ellos y empezar a mirar cuál era el tópico que lo relacionaban, cuál era el tema en común. Se encontraron que los temas en común eran innovación en exoesqueletos y dispositivos robóticos, desarrollo, adaptación y personalización de las ayudas técnicas o productos de tecnología de asistencia, diseño paramétrico e impresión en dispositivos, exploración de la usabilidad en entornos multiculturales mediante el uso del instrumento Quest 2.0, realidad virtual para la rehabilitación en entornos clínicos y domésticos, diseño participativo y co-creación de tecnologías de asistencia, valoración del impacto de las tecnologías de asistencia desde la experiencia del usuario, diseño y desarrollo de sistemas de control basados en humano-computador interfaz y cerebro-computador interfaz. Y por último, la comunidad 9, que sería la línea de investigación en la que nosotros estamos trabajando, que sería evaluación multidimensional
de las tecnologías de asistencia. Como conclusiones de esta actividad, en esta fase de planteamiento e entendimiento del problema, identificamos 9 áreas de investigación. Vemos que entre estas hay 3 pilares, que es la personalización, las metodologías participativas y la evaluación multidimensional. Hay una relevancia por un enfoque centrado en el usuario. Hay oportunidades para futuras investigaciones. Las brechas, una brecha que encontramos es que no se identificó, digamos, una línea de investigación que trate específicamente de la evaluación de estas ayudas técnicas a partir de con la inteligencia artificial. Y también es que existe una necesidad a la colaboración transdisciplinar, porque todas estas comunidades tienen artículos o publicaciones donde las profesiones de los autores es variada. Van desde ingenieros, diseñadores, médicos, fisioterapeutas. Es un tema que está constantemente llamando al trabajo transdisciplinar. Ya esto sería la segunda fase del método de investigación en ciencias del diseño, que ya es donde nos encontramos justamente en estos momentos, donde estamos generando alternativas, planteando instrumentos, probando su aplicación, interpretando resultados, preguntándole a expertos y haciendo modificaciones en el instrumento para ya poder llegar a las conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, pues un aplauso a... ¿Tienen alguna pregunta? Pues solo si tiene algún método bibliográfico dentro de su estado del arte. Método bibliográfico, no, justamente olvidé colocarlo, pero es un método que está manejando mucho el doctor Román, que es el del departamento de ingeniería, que también trabaja justo ahí con profesores del CIAT. Este método lo conozco porque yo estoy con Román y esta parte bibliográfica, como digo, bibliométrica, si bien sí te da como la frecuencia de palabras, yo creo que sí debe existir como un análisis bibliográfico que te permita clasificar con la arquitectura de la información. En sí se están repitiendo, pero ¿cómo están utilizando estos discursos, no? Porque comentabas que estabas haciendo un análisis de discurso, no. Estás haciendo un estudio de frecuencia de palabras, pero al final el discurso todavía no lo has tenido. ¿Por qué? Porque te tendrás que meter de manera cualitativa a entender cómo se está dando el discurso dentro del conjunto de artículos que estás tú analizando. Ah, ok, sí, quizás no me supe explicar, pero digamos que son las palabras que utilizan los autores en su discurso, no analizamos las ideas como tal, sino la recurrencia de palabras, sí. Bueno, pues muchas gracias, maestro José David. Felicidades. Gracias a ustedes. Vamos ahora con el maestro Carlos Sánchez Andrade, de visualización de la información y análisis y visualización de los signos en el arte corporal en la Ciudad de México del 2000 al 2023. Bueno, pues, como ya dijeron, soy Carlos Sánchez y les voy a explicar un poco lo que he estado trabajando en estos trimestres de doctorado en visualización de la información. Les voy a presentar solo una parte de los métodos que hemos estado utilizando. El tema es el tatuaje, y el tatuaje pues tiene una larga data, tiene más de 5.000 años que sepamos, por las momias con mayor antigüedad que se han encontrado. Existen varias formas de tatuaje, varias maneras de hacerlo, desde escarificaciones, de ablaciones, etc. Sin embargo, en el que nos vamos a enfocar es en el que se hace mediante función. Y hemos visto cómo desde la época de 1899, en que se edita el primer libro, se publica el primer libro alrededor del tatuaje por el doctor Martínez Vaca. La imagen de la izquierda es una de las figuras que contiene el libro, en donde se criminalizaba o se asociaba la criminalidad y las actitudes antisociales al tatuaje. Y hoy en día, en contraparte, la popularidad que ha alcanzado, principalmente por la exposición en medios masivos, tanto tradicionales como en redes sociales, de personajes públicos, ¿no? Entonces, ya todos ellos y ellas muestran sin reparo los tatuajes que han tenido. Entonces, esto nos indica la tendencia hacia una percepción pues, más positiva del tatuaje. Toda esta popularidad también nos trae un fenómeno que está identificado como la tasa de arrepentimiento, que en la literatura nos muestra que en Estados Unidos va de un 18 a un 25%,
y algunos estudios muestran que en México es una tasa de 25%, o sea que cada 4 personas que se tatúan en México, una se arrepiente de lo que se tatúa. Esto, ¿qué representa? Bueno, representa 2 cuestiones muy importantes. La primera es que cubrir o eliminar un tatuaje cuesta aproximadamente hasta 10 veces lo que cuesta el tatuaje original, ¿no? Que cubrir o eliminar. Eso por el lado económico. Y también, pues, representa el cubrir o eliminar mediante láser, que son las 2 opciones más populares actualmente, porque hay otras más salvajes, como la abrasión o la soldadura. Pero estas 2 opciones también representan riesgos a la salud, como puede ser infecciones o reacciones alérgicas por la concentración mayor de la tinta, o reacciones alérgicas y cambios en la pigmentación de la piel por el uso del láser. Entonces, bueno, este problema es el que se está abordando, y para ello vamos a estar analizando la relación entre los signos y los significados de los tatuajes más predominantes en la Ciudad de México. Para ello se está desarrollando este método, en el cual pues, nos sirva para relacionar signos y significados, y hemos estado haciendo pruebas piloto de este método, en el cual interfieren 3 aspectos básicos. La primera es un rastreo o una documentación de distintas definiciones o significados alrededor de un concepto, para después hacer este proceso que les voy a contar. Lo hicimos lo hicimos para 2 conceptos al inicio de nuestro doctorado, para definir el concepto de tatuaje y el concepto de arte corporal, y ver cuáles son las diferencias entre ellos. Entonces, se documentaron para cada uno de los conceptos 10 definiciones, obviamente de distintos autores. Se hizo una depuración de palabras, dejando nada más verbos y sustantivos, que es la que podemos ver en el lado superior, y de estas 10 fuentes se seleccionaron las palabras, nada más verbos y sustantivos. Se llevó a cabo una matriz de adyacencia con esas palabras. La imagen de abajo, esta hoja de cálculo, es solamente un fragmento de esa matriz de adyacencia, la cual posteriormente trasladamos al software Getty para realizar una red compleja. Entonces, para el tatuaje encontramos que los conceptos principales, o los conceptos con mayor predominancia, son pues piel, pigmento, agujas, y podemos ver cómo a partir de estos conceptos podemos armar este mapa de cuáles son aquellos conceptos primordiales, y la identificación de los 10 conceptos con mayor preponderancia, con los cuales estamos en posibilidad de hacer este es el ejemplo de arte corporal siguiente, que se hizo exactamente el mismo proceso. Con estos elementos ya tenemos la oportunidad de crear una definición propia que concentre estas 10 definiciones documentadas. Por ejemplo, en el caso del tatuaje, para efectos de nuestra investigación, es aquella modificación en la piel que se realiza por medio de unas más agujas que introducen pigmento. En contraparte con la de arte corporal, que es el cuerpo humano utilizado como forma de expresión artística mediante materiales o técnicas. En el análisis tanto bibliométrico como bibliográfico que realizamos alrededor de estos dos conceptos, encontramos que el arte corporal está mucho más ligado a las artes escénicas y al performance, y esto se refleja, pues obviamente, en los conceptos concentradores de nuestras definiciones propias. El paso siguiente fue realizar encuestas a 50 tatuadores que se dedican de tiempo completo en distintas alcaldías de la Ciudad de México para identificar cuáles son los tatuajes más frecuentes. Pensé que tenía un close-up, pero bueno, aquí podemos ver en la línea roja que se encuentra al interior del círculo cuáles son los 30 tatuajes más frecuentes en la Ciudad de México, resultado de estas encuestas realizadas a los 50 tatuadores. Una vez más pusimos a prueba nuestro método. Entonces realizamos la limpieza de las respuestas que nos dieron. Ejecutamos nuevamente la matriz de adyacencia en el software Getty, dándonos como resultado esta red compleja que tenemos al lado derecho. Estos son pantallazos del programa de
es un jefe. Y esta es la salida gráfica que al final quedó como final. Entonces tenemos, por ejemplo, ese ejercicio que hicimos para probar nuestro método corresponde al signo rosa, y la rosa está vinculada obviamente a tatuajes, a la Virgen María, a las lágrimas, a las diosas como Afrodita y Venus, a la historia, a las heridas, etc. Y por otra parte, otro de los signos que tomamos al azar de estos 30 que identificamos, este ejercicio se hizo mediante la documentación en bibliografía predominantemente estadounidense y europea, por lo cual pues no es de sorprender que el signo águila esté relacionado con fuerza, con los Marines, con el propio país Estados Unidos, con poder, con fuerza bruta y con la iconografía estadounidense. Entonces, eso sería todo. Es la muestra del método que estamos proponiendo para la relación de signos y significados. Sin embargo, estamos en una etapa en la que ahora vamos a recabar con estos tatuadores que nos están ayudando a contestar encuestas, cuáles son los significados que asocian, pero en el contexto mexicano. Esto que vimos es documentación extraída de bibliografía estadounidense y europea, principalmente. Entonces, lo que abona este método, o lo que estamos poniendo sobre la mesa, es también contextualizarlo en la Ciudad de México, decolorizar estos significados que pueden tener los diferentes signos, y el método en sí, pues, dado que las imágenes, cualesquiera que sean, son depositarios activos de significado, pues puede extenderse a otras áreas del conocimiento que tienen que ver con el gráfico. Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pues, digan. Preguntas. Tengo una pregunta. Como son muchos datos que recopilaste en el software, ¿tú ya tienes como claro antes de el inicio de tu doctorado qué herramientas ibas a utilizar, o fue evolucionando la metodología y la grafía? No, fue evolucionando. Nosotros, yo también soy mi director de DCCS, el doctor Román, y él utiliza mucho las redes complejas. Las utilizamos en un principio para el análisis bibliométrico, y bueno, el análisis bibliográfico se hizo a través del sistema. Sin embargo, vimos que cuáles eran las posibilidades de esta herramienta de Biofin para también analizar la relación entre signos y significados, la relación de conceptos, ¿no? Entonces, creímos oportuno, dado que nos arroja estas redes complejas que son muy visuales y muy fáciles de entender, le vimos pues mucho potencial, sobre todo en este posgrado de diseño. Se fue evolucionando, no es que desde un inicio supiéramos qué herramientas y qué datos íbamos a ocupar, sino que la propia investigación nos fue dando. Más, solo yo sí, por ejemplo, al principio hablaba, ¿no?, de que 25% de personas quieren estar en esta página. Mejor no les gustó. Sí. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de la investigación como justo que no pase eso? Sí, nuestra hipótesis es que la ausencia, bueno, de un método de que relacione signos y significados en el contexto del tatuaje va a permitir elegir de manera más adecuada el tatuaje. Es decir, sí, más certera. Es decir, si yo iba a ser en ambas vías, ¿no?, tanto la persona que pide el tatuaje que lo solicita, tanto el que lo ejecuta, a estos dos perfiles les puede servir este método, este artefacto que al final va a resultar. Yo, como persona usuaria, voy a decir, me quiero tatuar X cosa, pues vamos a tener que explicar en México, ¿no? Porque a lo mejor yo lo vi en una página europea, en una página estadounidense, o lo vi a mi amigo colombiano, ¿no? Entonces, pues yo reviso y digo, bueno, sí, para mí sí puede significar una lágrima en el pómulo, puede significar la pérdida de un ser querido, pero estoy viendo que en el contexto de la Ciudad de México, pues significa que a lo mejor estoy en el ámbito delincuencial y tengo una muerte anticipada. Por el otro lado, el perfil de quien ejecuta el tatuaje, se le puede brindar una asesoría mucho más completa al decir, bueno, mira, tú me estás solicitando un tatuaje de, no sé, pongamos el ejemplo de una lágrima, pero no sé a qué te dediques. No, pues yo me dedico a trabajar en una oficina de call center,
¿Tienes exposición al público? No, pues no tengo. Bueno, entonces esa guía se la puede ir dando el tatuador. En el tatuaje hay un concepto que en el argot mismo del tatuaje se les llama atropellados a aquellas personas que se arrepienten del tatuaje, que terminan arrepintiéndose. Entonces, se cree, o se tiene esta concepción en el ámbito de quienes ejecutan el tatuaje, de que trae mal karma el producir atropellados. Entonces, por eso es importante también que cuenten con más herramientas que simplemente la revisión bibliográfica que ellos puedan tener. Más herramientas que los lleven a realizar una mejor asesoría a sus clientes. Entonces, va como en ese sentido de proporcionar las herramientas para que tomes una mejor decisión, más reflexionada. Bueno, Muchísimas gracias. no, gracias a Y cerramos nuestro primer día del mes. Ya, acabamos. Acabamos con el maestro, bueno, con el licenciado Edgar Daniel López de la UAM.
Les agradecemos mucho por esta presentación de los métodos y las maneras. 12º coloquio de metodología, mesa 1. Muchísimas gracias a todos los asistentes.